Creo que ya estamos. Bueno, primero, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y segundo, comentarles que hoy, 26 de abril, le damos comienzo al ciclo de seminarios de los miércoles de la facultad. Ojalá que sea el primero de muchos. Bueno, y en esta ocasión tenemos al doctor en geofísica Santiago Perdomo. Bueno, Santiago es, ¿qué decir de Santiago? Investigador asistente de CONICET, es profesor de la casa, de la Cátedra Geofísica General, y bueno, ha dado cursos de métodos geoeléctricos, varios en Argentina y afuera en el extranjero también. Y bueno, en esta ocasión nos va a contar cómo estos métodos ayudan a la antropología forense, y en particular el título de su charla es Técnicas geofísicas aplicadas a la investigación forense, georradar y electromagnéticas. Y bueno, no doy más vueltas y los dejo con Santiago. Gracias, Martín. Lo primero que es decir de Santiago, porque estamos juntos, como la prueba de la juntos, luego una mitad de 2 años. Cumplimos años el mismo día. Claro, sí, yo creo que es como un amigo. Pero... No es que, sí. Bueno, estamos todos amigos en confianza. La verdad que no sabía que era la primera de este ciclo. Y bueno, un poco lo que me motivó a contarles sobre esto, la aplicación de técnicas, más que nada es creo que es un ámbito diferente de aplicación de la geofísica, digamos que no es muy común, no estamos tan acostumbrados a aplicarlo, tiene un impacto muy grande, pero yo por lo menos para lo que es, sobre todo los antropólogos y los arqueólogos que trabajan en temas de este tipo, que en general tienen que explorar grandes áreas sin mucha información dura de la que estamos acostumbrados, trabajan mucho con testimonios, con denuncias. Entonces, en general, tienen esa liviandad, digamos, de a lo mejor, quien dice 100 metros puede decir haber querido decir 1000. Así que el hecho de acotar las áreas creo que es de las principales aplicaciones que tiene la geofísica. Y bueno, sí, la mayoría de lo que les voy a mostrar hoy es parte de un trabajo de colaboración que vengo haciendo hace algunos años con el equipo argentino de antropología forense, a través de un convenio específico de trabajo, donde tienen instrumental y básicamente yo se los, bueno, todo lo que tiene que ver con el análisis de contexto, con entender qué problemáticas están queriendo resolver, identificar y reconocer qué método podemos usar y después efectivamente el trabajo de campo en sí. Bueno, como ustedes saben, o deberían saber, el objetivo de la geofísica, del método geofísico, no es detectar exactamente lo que estamos queriendo encontrar, sino nosotros lo que medimos son propiedades físicas del subsuelo y de todo lo que está en el subsuelo. Y cualquier alteración que pueda haber producido para enterrar algo, para sacarlo, genera una disturbación, una perturbación en las condiciones naturales en las que el suelo se depositó o evolucionó, que puede o podría haber generado un contraste en las propiedades físicas de los materiales, ¿no? Eso te hace un poco redundante que lo diga acá, pero es muy común, incluso en los vendedores de los equipos, digamos, fábricas que comercializan determinado instrumental, que lo venden equipamientos, sobre todo el radar, como detectores de. Sabemos bien que lo que mide el radar y con las propiedades electromagnéticas, lo que podemos ver son contrastes en propiedades físicas del subsuelo. Dentro de las ventajas que tienen los métodos geofísicos en general es que, sobre todo estos que les voy a contar hoy, que son los electromagnéticos, un caso particular es el georradar, es que no generan perturbación en superficie o una mínima perturbación. Y las condiciones en las que se tienen que aplicar, a pesar de que algunas son tienen que ser bastante ideales, no tiene mucha vegetación
tiene que ser un terreno lo más suave que se pueda. Genera poca perturbación. Entonces, cuando uno lo quiere aplicar o lo solicitan para aplicar en contextos de donde hay una denuncia, una desaparición, y las escenas tienen que estar lo menos alteradas posible, es una ventaja muy importante para aplicar en este tipo de tareas. Son bastante rápidos, ¿no? Nos permiten cubrir grandes extensiones, grandes áreas en relativamente poco tiempo, cuando se lo compara con técnicas tradicionales de búsqueda o incluso digamos, todas las investigaciones forenses, cuando se busca alguna perturbación, en general usa técnicas más relacionadas a la arqueología, ¿no? A lo mejor hacen quieren rastrillar un área, se pone una persona al lado de la otra y literalmente lo rastrillan y simplemente usan sus ojos o algún instrumento muy poco invasivo para ver alguna perturbación de superficie. Ahí es donde son más rápidos y de bajo costo cuando se lo compara con las técnicas más tradicionales, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los métodos geofísicos son herramientas que complementan a una investigación, ¿no? Nunca se trabaja de manera aislada, sino que la idea es incluso hacer más eficiente el uso de los recursos, tanto de personal como de económicos. Dentro de las desventajas que tienen los métodos geofísicos, todos, y en particular el radar y el método electromagnético, que tenemos varias posibles soluciones que generan una ambigüedad, o sea, la interpretación no deja de ser subjetiva, no hay alguien que mira un dato y lo interpreta. La resolución no es única, todos los métodos tienen resoluciones diferentes, sobre todo hay una limitación en cuanto a la profundidad final de exploración. Y esta resolución, o sea, poder reconocer algo en el subsuelo, depende de dónde está, a qué profundidad, qué contraste tenga con el entorno natural o antrópico, pero qué contraste haya. Entonces, los métodos no son siempre efectivos, no son siempre aplicados de la misma manera. Lo hace un poco difícil porque hay que pensar cada caso de manera individual, ¿no? Saber dónde se va a aplicar, si va a ser un suelo húmedo, un suelo seco, si hay vegetación, no hay vegetación, qué acceso se tiene a los lugares, qué condiciones de seguridad también, porque muchos, al estar relacionados con tener cuestiones de acceso limitado, por cuestiones de restricciones judiciales y demás, uno no tiene la libertad de trabajar de la misma forma o de la manera ideal que a uno le gustaría. Y en general lo que pasa es que la resolución, como les decía, depende tanto del contraste como de la profundidad. Entonces, los métodos funcionan muy bien o tenemos bastante éxito a poca profundidad, y a medida que aumenta la profundidad, eso se va perdiendo. Pero la ventaja que yo veo es que la mayoría de las intrusiones o las intervenciones antrópicas que puede hacer alguien siempre arranca en superficie. O sea, si hay una condición natural y uno va, altera el subsuelo, pone algo abajo y lo cubre, la perturbación comienza en la superficie. Entonces, ya estamos, creo, desde el punto de vista geofísico, en una gran ventaja. No es simplemente el contraste de lo que estamos buscando, sino el hecho de la perturbación en general que se puede generar en superficie, probablemente, y se nota y se ve que genera una señal geofísica más fácil de distinguir. Sabrán también que cuando uno retira material y lo vuelve a poner, es imposible ponerlo en el mismo orden, de la misma forma, misma compactación, mismo contenido de humedad. Entonces, en mi experiencia de estos años, que son todas ventajas que a los métodos geofísicos hace que los potencian, ¿no? Y les voy a mostrar algunos ejemplitos de lo que decimos. La desventaja es que uno puede relacionarlo o vincularlo directamente con lo que está buscando. Entonces, simplemente es comunicar esto de manera lo más clara posible, ¿no? Que no estamos buscando, no necesariamente encontramos lo que se está buscando, sino que ayudamos a buscar en una determinada dirección y con una determinada probabilidad, si se quiere.
todos los métodos electromagnéticos se basan en el principio de que campos magnéticos variables generan una corriente en una bobina, y una bobina que genera una corriente genera o induce un campo magnético. El caso particular del cordal es que trabaja a otras frecuencias. Obviamente esa variabilidad que tiene la corriente para circular nos va a dar diferentes frecuencias de trabajo. Yo les decía que la perturbación o la disturbación que se genera en superficie, en el suelo, digamos, es mínima, justamente porque es un método inductivo. Entonces, no hace falta tener un contacto directo con el suelo, digamos, no hace falta clavar electrodos, o martillar, o generar una señal que disturbe no solo la superficie, sino el interior, sino que funciona por inducción. El principio básico también es muy sencillito, por lo menos como se lo voy a contar yo, se tiene una antena transmisora, que es una bobina, por la que circula corriente a una determinada frecuencia. Eso induce un campo magnético en el terreno y genera corrientes que circulan por lo que hay debajo. Si lo que hay debajo tiene un contraste, va a generar una alteración en esa corriente que se mide con una antena receptora, ¿no? Que también es una bobina donde se induce ese campo magnético, y ese campo magnético induce una corriente, y la proporcionalidad entre lo que inyecté y lo que recibí depende de una propiedad que se llama permitividad dieléctrica, ¿no? Permitividad dieléctrica, y es muy comparable a lo que es conductividad. Acá les muestro, hay diferentes métodos instrumental diferentes. Es una sonda electromagnética que tiene es un caño, una vara, digamos que no se ve nada, y una controladora de datos, pero tiene una bobina transmisora y 3 bobinas receptoras, ¿no? Entonces, al aumentar la separación entre la bobina que emite y la que recibe, generamos mayor profundidad de exploración. No fui muy exhaustivo, simplemente lo que exhaustivo en la explicación de a qué profundidad llega, porque, como les digo, depende cada suelo, cada condición, nos limita la profundidad de exploración. Pero se puede pensar que al aumentar la separación entre la bobina transmisora y la receptora, aumenta la profundidad de exploración. En realidad lo que nosotros medimos con este equipo en particular, que corresponde a todo lo que son los métodos electromagnéticos o sondas electromagnéticas, corresponde a una profundidad más somera, ¿no? La primera separación, que va entre 0 y 2 metros para este equipo en particular, entre 0 y 2 metros. La siguiente conductividad que nosotros medimos se puede atribuir a lo que pasa entre 2 y 4 metros, pero en la realidad estamos viendo entre 0 y 4 metros. Y lo siguiente se puede traducir en lo que nosotros observaríamos entre 4 y 6 metros, y en realidad es entre 0 y 6 metros, ¿no? Entonces, lo que hace este equipo es que va midiendo estas 3 separaciones de manera simultánea. Entonces uno hace prácticamente como un barrido del área de interés. No sé si saben, pero muchos de estos lo que tienen los métodos electromagnéticos como particularidades, que todos los que arman los equipos los bautizan diferente, ¿no? Le ponen un nombre diferente, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Cambia la frecuencia a la que emite, a la que se induce el campo, o el rango de frecuencias, y le ponen otro nombre, ¿no? Este se llama CMD Explorer, hay otro bastante conocido, se llama M34, M134. Le llaman diferente, pero en el fondo es lo mismo. Y el georradar también. El principio de funcionamiento es el mismo, simplemente es un rango de frecuencias más amplio. La contra que tienen estos equipos, y sobre todo con estas dimensiones en particular, que puede llegar hasta 6 metros de profundidad, es la dimensión, ¿no? Es bastante fácil caminar sobre casi toda la vegetación, sobre cultivos y demás, pero la barra mide 6 metros. O sea, hay que poder caminar más o menos libre en 6 metros. Se puede, esa es como la altura cómoda de trabajo.
Y lo siguiente sería más abajo. O sea, cuanto más uno se aleja de la superficie, es lógico como que pierde resolución, ¿no? Porque uno se está alejando más. Y hay que hacer. ¿Dónde de adelante? Ahora el método para los. Lo siguiente que se puede hacer es, hay incluso sondas que son más chiquitas, que van más cerca del suelo, y esta misma también se puede acercar al suelo. Cuanto más lejos se puede montar, algunos los ponen arriba de los cuatris y demás, como para ir más rápido, pero sí, digamos, la idea es pasar por encima de lo que uno está buscando. Les voy a mostrar un ejemplo de, justamente por esta dimensión, es fácil de usar o es recomendable usarlo en lugares abiertos, no en lugares cerrados. Les voy a contar y le voy a responder a Luis. Hay dos maneras de usarlo, ¿no? Una es haciendo una grilla regular, ¿no? Es definir un área, marcarla con los métodos tradicionales, cinta métrica, un odómetro, definir una dirección y caminar simplemente. Funciona por tiempo, o sea que hay que caminar a una velocidad constante. Son pequeños cuidados que hay que tener, pero si uno se frena y se queda midiendo, eso va acumulando mediciones que se reparten en el perfil. Entonces, tiene un trabajo previo de armar esa cuadrícula, ¿no? Y lo siguiente, se puede conectar un receptor GNSS y trabajar de manera aleatoria o tratar de seguir una trayectoria que en condiciones de vegetación alta o con muchos obstáculos es mucho más fácil trabajar de esta forma que de esta si hay que evitar algún obstáculo, ¿no? Y en estos casos, dependiendo de la precisión del receptor que estemos usando, es la precisión que vamos a tener en la posición. Si lo conectamos a un navegador o un equipo diferencial pero trabajado de manera aislada, tenemos precisiones del orden de los 5 metros, 3 metros en el mejor de los casos. Y si trabajamos con un GNSS de manera diferencial, estamos en el orden de los 50 centímetros con facilidad. Y ese es otro de los puntos que condiciona también el éxito de los métodos y poder volver al lugar y decir, bueno, investigamos acá y ¿qué vamos a encontrar? Entonces, parte de este trabajo previo de qué método utilizar es de qué manera lo vamos a utilizar. Si necesitamos mucha precisión horizontal, es mejor trabajar en forma de grilla. Y si lo que estamos buscando es relativamente chico, pequeño de tamaño, también vamos a tener que usar separaciones submétricas o del orden del metro. Y en caso de tener que buscar cosas más grandes, se puede, la separación de las líneas puede estar un poquito más grande. Les muestro un ejemplito de un lugar en el que usamos dos técnicas. Ahora les muestro solamente los resultados del método electromagnético. Había una denuncia que es un aljibe bastante conocido, el Pozo de Vargas, en Tucumán, que es un aljibe en el que en algún momento se usó como depósito de cuerpos, ¿no? Hace varios años que creo que tiene como 40 metros de profundidad y estaba prácticamente colmatado de cuerpos. Que bueno, hay que los sacan, los identifican y tiene todo un procedimiento de identificación forense que no voy a explayar, pero parte de la denuncia en relación no solo a este pozo, sino que había un segundo pozo y había diferentes testimonios que decían que estaba en las vías de ferrocarril y había un segundo pozo en otra zona, más o menos a 100 metros, ¿no? Algunos decían 50, otros decían 100. Bueno, como verán, esta zona está delimitada, digamos, porque como este pozo se viene trabajando hace muchos años, ya el área está bastante limpia y, sin embargo, la parte que está restringida por lo que es el oficio judicial, le permitieron hacer cultivos, ¿no?, en el resto del área.
Hay algo de vegetación en la zona cercana a las vías del tren, pero bueno, había testimonios que decían que había un segundo pozo y que en algún momento lo habían desmoronado. Entonces, a simple vista no se veía nada. Las diferentes, antes del cultivo, después del cultivo, realmente no se veía nada. Veíamos imágenes históricas y tampoco se veía ninguna evidencia. Y la gente que trabajaba en este pozo decía que veía que había un conducto que en la pared, se veía un conducto y posiblemente haya un segundo pozo que esté conectado. Entonces, dentro de las hipótesis que se hicieron es que si ese segundo pozo estaba, seguramente sería, esta es una infraestructura asociada a todo el ferrocarril. Entonces, estos pozos eran para abastecer de agua al ferrocarril, o sea que el segundo pozo tendría las mismas características. Entonces, sabíamos que estábamos buscando algo de alrededor de 5 metros de diámetro, construido de ladrillo y en algún momento desmoronado, ¿no? Hicimos dos tipos de trabajos, uno de más detalle y de manera regular en la zona próxima al perímetro y de manera más aleatoria en toda esta área que estaba involucrada en esa denuncia, ¿no? Los mapas que se generan son mapas de conductividad eléctrica aparente, no hay ningún tipo de inversión, o sea, se puede invertir estos datos, pero como la perturbación viene prácticamente desde la superficie, simplemente mirando los mapas de conductividad eléctrica aparente es suficiente. Hemos tenido muy buenos resultados con esto, porque básicamente la condición natural es la que es. Si se genera una perturbación, como puede ser la construcción de un pozo, el desmoronamiento de ladrillos, va a generar una perturbación en las conductividades eléctricas aparentes. No hace falta hacer inversión ni mucho procesamiento. De manera lo que fue una grilla regular, exploramos tanto la parte de adentro como la parte de afuera. Hacemos planitos de ubicación de las diferentes infraestructuras como para poder relacionar la señal con lo que nosotros vamos viendo. Y bueno, dos cosas. Fíjense que a medida que nos acercamos a las construcciones, esto es la escala en milisiemens por metro, conductividad aparente, esta también. Bueno, tienen escalas de colores diferentes, pero lo que se puede ver es en una zona recta, conectada al pozo, tenía valores de conductividad bastante altos. Se veía un can, ¿no? Sin embargo, hasta acá podemos llegar porque acá hay un árbol, pero en la zona aledaña una interrupción. Cuando vemos el resto del área, esta es la que yo les contaba, fíjense, toda esta zona es lo que uno consideraría como natural. Siempre es recomendable, cuando uno aplica estos métodos, excederse del área que a uno le pide como interés. A veces se puede porque hay espacio y otras veces no se puede por restricciones incluso de los oficios judiciales. No se puede trabajar más allá de lo que está protegido o no sé cuál es el término correcto, pero determinado por el oficio judicial. No se puede, no tenemos autorización para trabajar más allá. En este caso, toda esta zona se consideraba como ya fuera de lo que era esa zona de perturbación de la infraestructura asociada al ferrocarril. Fíjense que los colores, quizás acá no se resalta mucho, pero bastante selectivos, bastante homogéneos, no había grandes variaciones de valores. Y sí había en la zona próxima a las vías del tren, son unos 10 metros más o menos, había una zona más conductiva, con valores un poco erráticos. Esta zona que también muestra valores intermedios, pero está bastante extendida, lo tienen a ver, pero la particularidad que tenía esta en particular es que era una anomalía, un valor que era bastante circular, y de las dimensiones de 5 metros que se estaba buscando. Pero bueno, también estaba, no era un valor muy intenso, y sí estaba un poquito extendida también toda esa zona. Y el siguiente zona llamativa, digamos, era esta, ¿no? Que también tiene una dimensión parecida. Este cuadrado creo que tiene 5 metros por 5 metros, para como de referencia. Y fíjense, así en el borde también aparece una zona que normalmente lo que decimos es espectro de borde,
no le damos bola, ¿no? Pero quiere decir que es bastante recta, paralela a la vía del tren y también a lo que, no a lo que había sido nuestra adquisición, que había sido un poco errática, pero sí estaba ahí. Normalmente cuando uno está acostumbrado a trabajar, trabaja sobre el tercio central. Porque decimos, bueno, todo lo del borde no me interesa. Si esto me hubiera interesado, te tendría que haber trabajado más grande. Entonces, con lo que hubiera pensado es ese efecto de borde, no lo doy bola, lo recorto. Pero en estos casos, con todas estas limitaciones que yo les cuento, muchas veces el borde también es de interés, porque hasta ahí llegó el oficio, ¿no? También lo señalamos como de interés. Y lo que encontramos, se propusieron excavar en todos estos tres sectores. En la zona de adentro del perímetro había un caño efectivamente de hormigón y por encima un pequeño caño de acero, ¿no? Y por fuera había una interrupción en un lugar que había un basural, que es la primera anomalía esta que yo les mostraba acá. Acá no había nada, no, tampoco se hizo un análisis geológico para ver si correspondía a un cambio en las características del suelo o algo así. Acá había mucha basura, errática, digamos, y actual. En superficie no se veía nada, pero en profundidad sí. Y acá había una acumulación de ladrillos y después encontraron que se continuaba solamente el caño de hormigón y no el metálico por encima. Se continuaba, y bueno, en principio no se encontró ese segundo pozo, pero después lo que contaban las historias es que se habían robado la cañería de acero por encima del otro caño. Entonces eso explicaría también esta diferencia en las conductividades, ¿no? Donde tenemos el acero metálico, se tiene esa respuesta más conductiva, y el mismo caño, que en realidad el objetivo podría haber sido ese segundo caño de hormigón, tenía una respuesta diferente hacia fuera del área, ¿no? Bueno, como conclusión, es que de todo un área enorme y que no había muchas técnicas para descartar, se pudo focalizar en 3 puntos con retroexcavadora en menos de un día, en una mañana, se descartaron y se pueden descartar, como les comentaba, grandes áreas en poco tiempo, ¿no? Y a bajo costo. ¿Cuál hubiera sido el procedimiento anterior, el que venían aplicando? Es hacer trincheras de 3, 4 metros de profundidad cada 1 metro, ¿no? Entonces ustedes piensen en el movimiento que se genera, la perturbación en un área enorme, y acá en 3 sitios muy rápido se logra identificar, ¿no? Áreas potenciales de búsqueda. Este es otro caso que también había un edificio. Esta es una zona de una cancha de fútbol y en este caso usé también una grilla regular, ¿no? Armamos casi 50 metros por 100 metros más o menos. Fíjense que toda una zona pegada a lo que es la construcción se genera se ve como una perturbación en la señal. Y ahora les muestro una fotografía, pero bueno, todo esto es una cancha de fútbol, esto se considera como la zona natural. Y esta zona que se extiende casi hasta 5 y casi 10 metros lejos del edificio, una zona completamente plana, llana, no había ninguna evidencia de nada. Se pide también información constructiva de todo, de las instalaciones, como para ver si se podían llegar a corresponder. ¿Es el mismo sitio, Santiago? No, este es otro. Se pide todos los mapas de infraestructura, por dónde están pasando los cables, como pueden ser interferencias al método electromagnético, las cañerías. Bueno, acá no había evidencia de nada. Entonces, esta, por ejemplo, acá también hay rasgo lineal, suave, pero lineal. Eso correspondía a una zanja. Simplemente estaba más húmedo y no resultó de interés. Y toda la zona de abajo estaba, a pesar de que también se veía algún valor ahí, eso sí constituía una zona de árboles que estaba fuera de lo que era la zona de interés, ¿no? Entonces, sugerimos intervenir este sector, ¿no? Lo que se terminó encontrando, ven la foto que es bastante llano, todo el sitio, se encontró
no sé bien qué es esto, pero digamos, es como una cámara de ladrillos con un anclaje de hormigón. No sé si llegan a ver ahí, pero tenía varios puntos de agarre de hierro, que es lo que explica un poco toda esta. Ven que tienen valores muy altos acá, valores bajos, todo lo que tenga que ver con acero, cables, en general es ruido. Y para todas nuestras investigaciones asociadas a problemas geológicos, los descartamos. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de investigaciones, es al revés, es justamente lo que estamos buscando. Bueno, no sabían qué era. No había nada adentro, pero hubiera sido, digamos, siempre me pasa mucho con estas cosas que uno está ahí como en la expectativa, además yo estoy así y están abriendo delante mío. Todo el tiempo pienso, me di mal, procesé mal, seguro que me equivoqué, hasta que se escucha algo y bueno, como que das indicio de que hiciste bien tu trabajo. Para mí, yo esto siempre lo considero como un éxito total, digamos, poder un área enorme, restringirte a un área y poder encontrar un lugar que podría haber sido depósito de lo que sea que se está buscando, creo que es muy exitoso. Santi, ¿cuál era el objetivo de la? ¿Están buscando algo dense o era sí, estaban buscando un cuerpo. Eso te tiene energía resistiva, ¿no? Sí, por los valores. Es mezcla. Hay toda una parte con lo rojo conductivo. Rojo conductivo, claro, rojo conductivo. Pero fíjense que cercano al edificio, yo esto lo interpreto como que son los mismos hierros de la base, del hormigón. Y lo que se genera es una zona conductiva que yo también lo atribuyo más a este hierro, y probablemente la base también tenía, el hormigón tiene mucho hierro. Si es un anclaje, no saben de qué, porque fue raro toda la explicación que dieron, pero si era un anclaje, debe tener hierro también, un pilar hacia abajo, digamos, o que tenga hierro, ¿no? Entonces da eso porque vos vas con algo predispuesto de información, o lo que mejor te conviene es no ir predispuesto a nada y cosas que no vos busques en todos lados por igual. Y es todo un trabajo previo que es bastante largo, porque por un lado, cuanta más información uno tenga, mejor va a poder planear su trabajo de campo. En este caso, por ejemplo, en el caso anterior, como estaba buscando una infraestructura de 5 metros de diámetro, agarré el navegador, GPS, y estaba tranquilo que no me importaba tanto esa precisión. En este caso, que estaba buscando un cuerpo solamente, necesitas tener una precisión submétrica para poder, lo que a vos te está interesando, la intervención que vos puedas llegar a generar, tendrá por lo menos 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Entonces, tenemos que hacer todo un levantamiento. O sea, lo que se está buscando y en qué condiciones está, te condiciona lo que es la adquisición. Y después la interpretación se hace de manera conjunta. Después yo genero los mapas, nos sentamos, charlamos. En el grupo hay arquitectos que, bueno, ahora les muestro otro caso donde hay una firma que se nota que es arquitectónica. Esta interpretación, en este contexto, por ejemplo, se decidió no abrir, porque era la zanja, porque lo veían que estaba fuera de lo que eran los relatos de los testigos, entonces se decidió no abrir, a pesar de que no lo señalo, digamos, como algo de interés. Una cosa es lo que uno señala como de interés geofísico, y otra lo que es de interés a lo que es la investigación forense, ¿no? Entonces, también la interpretación tiene que estar ligada a la información que te dan. Pregunta, Santiago, un cuerpo que no está enterrado, pero no en un ladrillo, digamos, en el suelo libre, en el suelo desnudo, digamos. ¿Te da una anomalía de qué tipo? Ahora te muestro. No es siempre hay que pensar qué está queriendo ver uno y en qué condiciones fue. Pues también un entierro no es lo mismo si uno entierra un tacho de metal
que si lo pones dentro de una estructura de ladrillos, o si lo pones en una bolsa donde el cuerpo no se descompone igual, que puede haber líquido, entonces genera firmas distintas. Entonces también hay que tener en cuenta el contexto para saber qué es lo que se está buscando, ¿no? Yo siempre en este caso interpreto que con este tipo de conductividad de suelo lo que se ve es la perturbación del suelo natural en la Tierra. No es el cuerpo en sí, no es el objeto en sí que se está buscando, ¿no? Entonces en general, y cuando son cuerpos aislados y en lugares cerrados, en realidad usamos el georradar, que ahí van a ver la señal que muestra. Bueno, por tiempo si quieren lo paso un poquito, pero también una zona que, básicamente con este método lo que les quiero mostrar, lo que les quiero contar es que es un método muy rápido, abarca áreas grandes y permite restringir a lugares más, bueno, restringir los lugares de búsqueda. Claro, tiene sensibilidad lateral, sobre todo. Sí, gran cobertura lateral. Digo, contraste lateral, eso es más en ese caso, que va a ser distinto el terreno que va a tener contraste. No siempre. No siempre. El georradar, bueno, es lo mismo, el método de funcionamiento es igual, se emite un pulso electromagnético, se emite una respuesta, hay muchas formas de construirlo, algunos en carrito, otros se empujan, otros van, las antenas están expuestas, sin sellar, digamos, y uno simplemente las lleva y funciona parecido al otro. Básicamente lo que hace es lo mismo, emite un pulso electromagnético y mide una respuesta, ¿no? También un poco la lógica es que las mayores frecuencias generan señal, o sea, más energía, mejor resolución, podemos ver cosas más chicas, pero pierde profundidad de exploración. Las antenas que usan una menor frecuencia de emisión tienen menos resolución, nos permiten encontrar cosas más grandes, pero tienen mayor profundidad de exploración. Entonces también, esto que preguntabas vos, Ezequiel, de en qué contextos te hace elegir una antena u otra en función de lo que vos estés buscando y el tamaño de lo que se busca. También la frecuencia está asociada al tamaño, digamos, las antenas más grandes son de menor frecuencia, las chiquitas mayor frecuencia. Hay unos equipos ahora que vienen de amplio rango, ya el instrumental evoluciona muchísimo, ¿no? Pero básicamente lo que uno tiene, el método más cómodo es el de carrito, digamos, que uno va pasando, y cada vez que hay un contraste en esta constante dieléctrica, lo que va a tener es rebote de señal, digamos, un reflejo. Entonces, más allá, como vos decías, Ezequiel, de lo que va hacia abajo y te vuelve, uno también se traslada. Sí, una sensibilidad lateral. Vas teniendo una sensibilidad lateral. Y lo otro es, a medida que te corres, vas haciendo perfiles paralelos, puedes hacer un levantamiento en 3D. La señal se dispersa en todas direcciones. Entonces, también muchas veces lo venden o lo promocionan como que tiene muy buena identificación de profundidad. Ahora, si la señal se propaga en todas direcciones, siempre hay algo de señal que puede estar al lado de lo que vos estás midiendo y que te venga señal de vuelta, que vos estés interpretando algo que está más profundo y en realidad que está más o menos, pero más lejos. ¿Está bien? Las imágenes que generan se llaman radagramas. Les voy a contar rápido, no sé qué tanto conocen de cómo son estos radagramas, pero imagínense un modelito sencillo de un suelo, una arena, por ejemplo, y una roca más consolidada con una determinada pendiente, y este es un determinado objeto. Uno lo que va levantando son radagramas que están en función de la distancia y el tiempo, es velocidad del pulso electromagnético desde que yo lo mandé, desde que el equipo lo mandó, hasta que lo recibió, ¿no? Entonces va recibiendo diferentes respuestas de hacia dónde llega la señal, ¿no? Entonces, una primera respuesta siempre está asociada a la parte más superficial del suelo y también a la separación entre la antena y el suelo. Entonces, no es la misma el radiograma que da una antena completamente apoyada a la superficie que levemente levantada, ¿no? Y eso se traduce en un error también en la profundidad, ¿no? Obviamente cada vez que hay una reflexión, la señal se atenúa, ¿no? Entonces, en general, las respuestas más profundas los vemos un poco más atenuados. Esto es un modelito súper sencillo, más negro, más intenso, más grisecito, menos intenso, y la idea es, se pinta igual que la sísmica. Cuando tenemos un positivo lo pintamos de un color, negativo de otro, ¿no? A la firma
del pulso electromagnético. Por eso no se ve un límite neto, sino que vemos un patrón de colores. A medida que nos vamos acercando al objeto de interés, hay señal que nos llega de manera unicua, ¿no? Porque ya esta señal que está llegando y nos está llegando a un tiempo diferente a tiempos más largos. Cuando estamos exactamente por encima, es el tiempo más corto, ¿no? Entonces vemos el ápice de esa forma que también conocemos muy bien en física, que es una hipérbola. Y por debajo se atenúa un poquito la señal, digamos, lo que sería ese reflector más profundo, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos esperando encontrar algo de esto y lo que vemos es esto, ¿no? También esto es el dato crudo levantado en campo, en tiempo. La ventaja que tienen los georradares es que la mayoría tienen un display, una colectora de datos que ya va mostrando lo que uno ve, y el aspecto que tiene es como una radiografía, entonces también es fácil o tendencioso interpretarlo justamente como rayos X. Otra de esto es en el momento, ¿no? Se puede procesar, hay diferentes técnicas de procesamiento, y la mayoría lo que hace es justamente esconder las hipérbolas, ¿no? Se hacen migraciones para colapsar toda esa señal en el ápice, que es donde a nosotros nos interesaría ubicar ese objeto. Sin embargo, esas técnicas lo que hacen es enmascararte justamente. La hipérbola es súper evidente, muy fácil de reconocer. Entonces, si uno lo que está buscando no es la posición precisa, sino simplemente ver dónde hay una hipérbola y señalar ese lugar, todas las técnicas de procesamiento, mi sensación es que enmascaran justamente lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, hay un ejemplito de que en tiempo real uno va viendo el radiograma que se genera. Acá les muestro dos situaciones para un mismo georradar aplicado en un suelo de alta conductividad, en que casi no hay señal, digamos, y el fondo, bueno, se ve así ruidoso, aleatorio, casi no tiene señal. Y el mismo georradar aplicado en un suelo de baja conductividad, fíjense que tiene un aspecto completamente distinto, incluso hay hipérbolas a diferentes tiempos más profundos. Esto es señal, ya en el momento que vamos adquiriendo, de que tenemos profundidad de exploración, ¿no? O por lo menos a qué profundidad de exploración estamos viendo. Yo en general lo que hago es, bueno, también se hacen grillas regulares, se van pasando, y la interpretación es de identificar todas estas hipérbolas, todas, incluso si hay reflectores horizontales que tienen una determinada continuidad y se interrumpen, también identificarlos y después volcarlos en mapas o planos, ¿no? Eso también es el pozo de Vargas, ese que les comentaba, digamos que tienen mucha construcción. Estas son las grillas regulares, una cuadrícula bastante densa en dos direcciones. Y marco todas las hipérbolas, entonces hay hipérbolas por todos lados. Entonces, todas las hipérbolas, lo que es la interpretación del georradar, es una señal interesante o que puede tener algo para ir y mirar. Ahora, depende del contexto de búsqueda que se está usando, es si se decide intervenir o no. Entonces después, por ejemplo, en este caso, que estaba buscando, recuerdan, el segundo pozo, desmoronado, lo más probable es que fuera en lugares donde hubiera una acumulación de hipérbolas, ¿no? Tratar de ver imagínense, si es un aljibe desmoronado, por ejemplo, vamos a tener hipérbolas en cada uno de los escombros que resalta un poquito de lo que es el suelo natural. Entonces, el criterio de intervención era tener un agrupamiento de hipérbolas en una zona próxima a los 5 metros de diámetro o más, ¿no? Cositas más chiquitas, aisladas, no las interveníamos. Y rasgos lineales, ¿no? Bueno, hicimos una propuesta, en este caso por cuestiones también de lo que era el oficio judicial, no nos pudieron permitir la excavación, pero les cuento, digamos, que en general las hipérbolas se generan cuando cruzamos, en general, objetos lineales, elongados, en 2D, de manera transversal. Nosotros pasamos por un caño completamente por encima, no nos va a generar esa hipérbola, ¿no? Porque vieron el gráfico que yo les mostraba, que llegaba a tiempos distintos. Entonces, el hecho también de pensar una cuadrícula perpendicular tiene que ver con esto. Si no sabemos exactamente la orientación
de lo que estamos buscando. Bueno, una forma es usar este tipo de cuadrícula. Y estructuras que son finitas, ¿no? Que ya son más 3D, digamos, lo que nos generan es una hipérbola en los bordes, una zona plana en la zona central, ¿no? Y en general de mayor intensidad. La intensidad muchas veces también está relacionada al material. No es lo mismo la intensidad de un reflejo de una madera que de una chapa o que de un hormigón. Pero bueno, por suerte, la mayoría de los casos que me tocó, eso no interesa. Me interesa discriminar el material, no identificar los lugares. Este es una aplicación de georradar en un lugar cerrado, en un espacio bastante acotado, ¿no? Era la imagen anterior, ven que eran unos dormitorios, ¿no? Bastante, tenían todos estos armarios dispuestos de manera regular. En el piso no se ve nada, es un piso de cerámico perfecto, uno no puede reconocer nada. Y también se estaba buscando un cuerpo, ¿no? En ese lugar. Entonces pasamos el georradar en muchas líneas, en las dos cuadrículas, y lo que se ve es esta zona de acá arriba que tiene bastante continuidad lateral, ¿no? Eso seguramente es el contacto entre el hormigón y el suelo natural. Por debajo está bastante enmascarado, hay diferentes técnicas para saltar, aplicar ganancia y demás, pero los objetivos estaban desde superficie, porque era una construcción. Eso también es importante a la hora de interpretar. Si lo que se está buscando es uno está buscando algo que fue posterior o anterior a la construcción del edificio. Si la desaparición fue anterior a la construcción del edificio, tendríamos que estar buscando anomalías por acá abajo. Si la desaparición es posterior a la construcción del edificio, se va a generar una perturbación desde superficie. Entonces, fíjense cómo diferentes contextos de búsqueda nos hacen darle bola a determinadas señales. Bueno, las dos cosas que resaltan, tres cosas, son estas, ¿no? Hipérbolas en este sector, que se ven perfectas, súper claras, y después esta zona, medio así, son una hipérbola al lado de la otra, bueno, bien notorio. En este caso, bueno, también era un área bastante grande, como les comentaba, creo que era una habitación que tenía como 20 o 30 metros, y 10 metros de ancho, ¿no? Y en lugar de abrir todo, romper todo, simplemente se intervino este sector, porque estas hipérbolas se correspondían con una zona de columnas que estaban puestas de manera regular, se veían de manera regular en todos los perfiles, ¿no? Entonces los arquitectos nos decían que puede ser parte del encadenado del edificio. Entonces por ese argumento, que no es la geofísica, descartaron intervenir esos sitios. Sin embargo, en este lugar sí no había, acá no había evidencia de nada, no había diferencia de nada. Y bueno, ahí cuando rompieron, cuando intervinieron, se encontró todo un refuerzo, una malla de hierro que, fíjense, lo que hacen es una hipérbola al lado de la otra, ¿no? Eso es directamente el cuadriculado de esa malla. Todos se quedan mirando por qué ese refuerzo está solo acá y no en el resto del área, ¿no? Y bueno, entonces ahí sí aparece, no, bueno, porque en realidad pasó esto otro. No son argumentos suficientes como para interrumpir la excavación. Terminaron de excavar, digamos, no había nada, pero también, nuevamente, yo esto lo veo como un éxito muy grande para la investigación. Porque es un área muy grande, demuestra una señal que no es evidente en superficie. Vas y hay una malla de hierro, ¿no? Que está solo en ese lugar y no en ningún otro. Seguramente no había nada abajo, pero si hubiera habido, esto podría haber sido un indicador de por qué, de que se había producido una capturación desde superficie, ¿no? Entonces, no, fíjense que en estos casos es como que desde superficie ya hay algo de señal que se perturba. Esto es por ahí
una interpretación un poquito más difícil. Es una habitación también más chiquitita, ¿no? Y fíjense que los radagramas no son tan limpios, justamente eso, porque no se llega a armar ninguna señal, ¿no? Y en este caso también levantamos así en cuadrículas paralelas y perpendiculares y no sé si me creen o no, pero yo acá vi que había como había un reflector más o menos horizontal que en un lugar en particular no se continuaba, como que había como una interrupción de esa continuidad de un reflector horizontal. Ahí cuando excavaron, se encontró un bloque de cemento con dimensiones similares a lo que sería la dimensión de un cuerpo, ¿no? Simplemente era cemento y escombros. O sea que sobró material, lo tiraron ahí, y bueno, estaba ahí. No había nada, pero también permite descartar un área bastante grande o una habitación en muy poquito tiempo. Este es otro ejemplo, este sí es un lugar afuera, simplemente para contarles, digamos, que la manera de trabajar, más allá de lo que uno hace, de interpretar cada línea en particular, después hay que volcarlo en un plano. Todos estos círculos yo voy marcando lo que son hipérbolas que se ven en las diferentes líneas, y cuando uno ve una agrupación, trata de darle como alguna interpretación, ¿no? En este caso también se estaba buscando un cuerpo, entonces se decidió intervenir. Bueno, se estaba buscando un cuerpo, pero en este caso se decidieron intervenir todos los sitios. Por decisión de lo que era la investigación, decidieron intervenir todos, ¿no? Y yo había propuesto estos, simplemente grupos de hipérbolas que por lo menos tuvieran 2 metros de separación, ¿no? Finalmente abrieron todos estos y también abrieron los aislados. Esto era bastante complejo porque era un área abierta, pero después había un montón de edificios, montones de edificios que tenían diferentes etapas de construcción, ¿no? En este caso en particular, el criterio de señalar esos sectores era una interrupción del reflector horizontal, o sea, que hubiera un reflector horizontal que en alguna línea se seguía y de repente no se ve más, o la presencia de hipérbolas cuando teníamos más de 2 hipérbolas separadas unos 2 metros, más que nada por lo que estaba buscando, ¿no? En todos siempre algo se encontró, o cañerías aisladas, o cambios en la profundidad de lo que era como el sustrato, digamos. En particular, en ese lugar, lo que pasó, que yo también me da mucha satisfacción que haya pasado, y es que era un área que ya cuando te cuentan o te contaban los testimonios es: en esta área no nos interesa, nosotros no queremos trabajar acá, nos gustaría trabajar en este otro lugar. Los testimonios son más fuertes, pero no podemos estar meses trabajando en este lugar. Entonces necesitamos descartarlo lo más rápido que podamos. Lo descartaron, se focalizaron en el otro lugar y encontraron el cuerpo en el otro lugar. No fue desde la geofísica, pero creo que esta herramienta les permitió en menos de un mes descartar un área grande y que los dejaran trabajar donde los testimonios eran mucho más fuertes, ¿no? Y acá esto fue parte también de un poco un ejercicio, un trabajo, digamos, y es una experiencia en un cementerio, que es en un borde lateral del cementerio, se colocan todos los que son cuerpos no identificados, ¿no? Los NN. Y se los señala con una pequeña placa, con un número, en donde está puesta el cuerpo, ¿no? Algunos, depende de los años, si el cajón puede estar preservado o no, pero la ubicación de esas, era muy fácil pasar el radar y ver dónde estaba la placa. Y en este caso lo que estábamos viendo, queríamos buscar, era lugares que hubiera una señal y no hubiera placa, ¿no? Porque quiere decir que hay un cuerpo o un entierro y no hay una identificación correspondiente. Todas estas hipérbolas corresponden a lugares o que había una placa o que no había, ¿no? Entonces fíjense cómo en algunos casos los que eran más planitos
en general estaba el cajón completamente preservado. Y en los lugares donde o había como una interrupción de la señal o una hipérbola mucho más aislada, la tapa del cajón se había desintegrado, ¿no? Ahora, en cada uno de estos era estaba la porción del cuerpo. Donde no estaba la plaquita, se intervenía ese lugar. Entonces, de nuevo, un área muy grande, con poquitas intervenciones, se puede ir y reconocer o restringir los lugares de búsqueda, ¿no? Esto también es parte del trabajo con el equipo. Sí, todo lo que estoy mostrando acá es todo con ellos. Porque los militares enterraban desaparecidos en sitios de cementerios donde había enterrados CNN comunes para disimular los asesinatos. Sí, digamos, no todos son fosas clandestinas, no todos son el caso del Pozo de Vargas, por ejemplo, que es el nombre, que es el conocido, emblemático para Tucumán, digamos. Ahí estaban los cuerpos sacados de otro lugar, porque cronológicamente están ubicados de una manera diferente, están puestos ahí, todos juntos. En este caso, otra de las maniobras o formas de desaparición era ocultarlos en los cementerios. Y este es lo último que les quiero mostrar, que fue parte de un ejercicio que también hicimos, que fue en otro contexto de búsqueda, ya ahora no se buscaba un cuerpo entero, sino fragmentos de huesos, ¿no? Restos óseos acumulados, ¿no? Estas son, cada una es un GPR diferente, cada una de estas es una línea, ¿no? Esto es una línea, esto es otra línea paralela, otra paralela, y es una cuadrícula, ¿no? Este en particular no hace una señal tan limpia porque en lugar de, funciona como el electromagnético, que funciona por tiempo, o sea, uno va caminando, si se detiene un cachito genera más señal, si acelera, se separan las señales, entonces no queda tan limpio como en los casos anteriores, ¿no? Pero también funciona bastante bien. No se ven grandes, no se ve casi nada, ¿no? No sé si ustedes o no. Fíjense, lo único que yo noté fue en esta parte de arriba, como una pequeña perturbación, pero estaba en casi todas las líneas. Y me llama la atención este sector y este sector de acá. Ven acá dos hipérbolas muy tenues, o sea, falta trabajo esto, falta aplicar una ganancia, hacer un filtro, pero también por los contextos de cada búsqueda, hay veces que no está el tiempo para hacer todo ese procesamiento. Algunos vienen incorporados en el Ferradar, o sea que puedes seleccionar 2 o 3 valores, ventanas diferentes y poder aplicar estos filtros, y otras veces hay que bajarlo, volver a la oficina, y muchas de estas situaciones no está ese tiempo, ¿no? En este caso era una raíz directamente, y esta es la señal que mostró una pequeña bolsita con este contexto. ¿No? Fíjense que las señales son en algunos casos pueden llegar a ser muy tenues. Bueno, y eso es más o menos todo lo que quería explicar. Bueno, a todos los que están en línea, también se les habilita el micrófono, tienen que escribir ahí. Se mutea ellos y pueden preguntar. Bueno, si hay preguntas, y digamos, los presentes también. Creo que hubo varias intervenciones, digamos, pero cualquier duda que haya quedado. Yo tengo una consulta, Juan. Todo está por ahí, los plots eran, entiendo que la escala vertical era tiempo, ¿no? Y entiendo que no es muy diferente, 1 metro, 1,5 metros o 2, no es, pero con las hiperbolitas se hace algún trabajo como hay un boundary, podría tratar de calcular la velocidad, compartir unas profundidades, ¿dónde está el... Bueno, es tal cual lo que vos decís, hay algunos georradares que son en tiempo y otros que uno le puede poner una velocidad
en realidad una constante dieléctrica, no es una velocidad, es una constante dieléctrica predeterminada, entonces se acomoda todo en profundidad, si querés. Y otros, que son un poquito más técnicos, es esto: vos podés ajustar hiperbolitas, la curvatura de la hiperbolita, y calcular una constante dieléctrica. Se puede incluso, el único que usé que era bien específico, puedes calcular hasta velocidades crecientes o velocidades variables en profundidad. ¿Qué termina pasando? Que es, en lugar de 50 centímetros, pasa a ser 60. Entonces también está bueno eso, entenderlo, interpretarlo, poder darte una idea que si después, para llegar a ese lugar, vas a traer una retroexcavadora, 10 centímetros de diferencia no es significativo, ¿no? Esto, lo que tiene, digamos, este trabajo, este tipo de trabajos interdisciplinarios, es que también uno se empieza a fascinar con esto, con procesamiento, con poder ser más preciso en determinadas cosas, y después te das cuenta que la manera de llegar al lugar va a ser, no va a requerir esa precisión. Claro. Y en algunos casos sí, hay otros lugares que es, por ejemplo, a mí me costó bastante, digamos, o también tenemos instancias de previo a ir al campo, intentar y abrirlo, es explicar la información y, por ejemplo, decir que hay una validez lateral del dato. Puede ser que no esté exactamente acá, sino que que sea señal que llega a los costados. Entonces, que la apertura no se restrinja simplemente a un punto, sino a un área comparable por lo menos con el tamaño de la antena. Amén. El software tiene posibilidad de hacer post-procesamiento de llegantes, pero si vos mirás eso como significa que se pone a hacer una migración para colapsar la controla, se debería ver mucho mejor. Incluso viste que las hiperbolitas son conjuntos distractores, que es algo del tamaño de 2 metros que estaba buscando, que por ejemplo lo mostraste, se ve bien, sí. El cementerio son los bordes de la base. O sea, tenés la hiperbolita acá y acá, sí. No es un hiperbol, no son dos, los ápices particulares, salas particulares con el otro. En este caso, claro, ella sabe, no es una sola, esa era el punto difractor como termina, y el punto difractor cuando empieza. El software tiene la posibilidad, porque eso en sísmica es bastante, debería resolver bastante bien, claro, sí. Con diferentes métodos, sí. De verificación básica, pero tenés que tener una ley, bueno, no en este caso de velocidades, una ley de las propiedades físicas con algún pozo. Se hace eso a veces, hacer un pozo para tener lo que sería equivalente a la ley de velocidades y colapsar la energía de los difractores. El software te lo deja hacer. Es como todo. En sísmica vos buscás esconder esto porque te interesa conocer la profundidad. Se deberían eliminar mejor las estructuras si se colapsa esa energía. Sí, me tocó supervisar y coordinar el trabajo de otra gente donde ya lo tenían incorporado, ¿no? La inmigración. Ahora, lo tenían tan estructurado el procedimiento que no miraban el dato crudo, no hacían un seguimiento de todo el procesamiento. Entonces, descartaban lugares. Lo llaman al equipo argentino y me contactan a mí. Es, digamos, lo que nos enseñan en las facultades, hay que revisar todos los pasos. Y lo que hacían, se enmascaraban los lugares. Entonces, muchas veces para estos lugares, vos, depende de cada situación, no te interesa si este está más profundo que este o verlo mejor. A lo mejor es marcarlos acá. Yo lo que hice en ese caso fue marqué todas las hipérbolas. Después miré la de migración y volví a mirar. Y después te sentás y decís, bueno, a ver, ¿a qué le vamos a dar más peso? Pero, por ejemplo, este último caso que yo les mostraba, yo acá con la migración, esto lo pierdo. Era muy chiquito, ¿no? Acá, ¿las ven? Oh, sí, ¿no? Un planeta muy tenue, si haces migración ahí, lo perdés. Entonces, capaz que hay que hacer migración, ganancia. La diferencia de el ideal también es, por ejemplo, es generar la perturbación que estás buscando. Entonces, si estás buscando una determinada cosa, generás algo similar a eso, a la misma profundidad, y haces un paramétrico. ¿Entendés? No, que se entiende que el objetivo es completamente diferente de la sísmica, que vos querés saber bien, cuantificar el reservorio, ver la forma, dónde está, dónde vas a hacer el pozo que
kilómetros es carísimo. Acá ya si sabés que es algo, por ahí te alcanza. Bueno, y este ejercicio también, a lo mejor, también lo hacemos a veces, cuando necesitan mucha precisión por una profundidad, es poner objetos, un caño, o una madera, o un ladrillo, a una determinada profundidad, volver a taparlo y ajustarle el pérgola. Entonces, pero bueno, después, si una excavadora, es una factura enorme. Pero sí, digamos, todo lo que es radar. Y el software trae la posibilidad de hacer ese procesamiento con alguna técnica, con la colapsa de energía, migración, ¿cómo se llama? Sí, migración. Migración se llama. Pero le tenés que dar migración, le das mal el volumen de velocidades y perjudicas lo que haces. Claro, bueno, eso es lo que preguntaba Simón. Hay algunos casos que vos das una única vez. El software es bastante sencillo, te deja una sola constante eléctrica. Entonces, si tenés velocidades distintas, ya no suma igual. Y después es muy complicado, ¿no? Cuando hay variaciones generales. Ahí no sé, se escoja la perdería. Yo no sé cuál es la propiedad física exacta que ley le tenés que dar para que quede bien. Y bueno, la variación de la velocidad de la luz, la variación de la permitividad y eso lo pueden medir ahí. Eso lo pueden medir en posición, si toman muestras. Es importante. Sí, pero voy a hacer un ensayo bastante eléctrico. Toda la escala diferente. No, porque sí, también, digamos, me interesó contarles toda esta experiencia también, porque es un repensar muchas de las maneras en las que estamos acostumbrados a trabajar en eso. A mí me costó, digamos, me sigue costando contar resultados y tener este tipo de discusiones, ¿no? Porque también, bueno, la mayoría de las situaciones, había un concepto que era los falsos positivos, ¿no? Entonces yo digo, en geofísica no existen falsos positivos, son dos positivos. No es lo que vos estás buscando. Pero ahí hay una señal y ahí hay algo que le explica lo que esa señal diferente. Santiago, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Soy Sol Bestarán. Tenía dos preguntas para hacerte. La primera es si en los casos en los que usaste Georradar, en alguno usaste como complementario una tomografía eléctrica. Y la otra es cuál es el software que estás usando y si usaste MATLAB para procesar los datos de Georradar. No, en general los únicos dos métodos que combino son estos dos, Georradar y el método electromagnético, para restringir áreas, porque no hay un lugar que era muy grande, entonces con el electromagnético cubrir área grande, restringir los otros lugares para hacer Georradar. Pero la diferencia, la contra que tiene la tomografía eléctrica es que sí intervenís. Ahí tenés que clavar los electrodos. Tú lo estás de alguna manera perturbando, puedes romper evidencia. Entonces, dependiendo del contexto, puede no servir. Y el software es un software que viene con el radar. Se llama Radar 7. No es MATLAB. Ok, gracias. Cada material tiene una propiedad, o sea, tiene una firma de los huesos, sobre todo cuando es una combinación. No hay manera de verlo, de distinguirlo, de algo. Está, esa. Lo que pasa es que esa es la firma. No lo veo. No tiene nada de todo esto que también dice Juan, de hacer un procesamiento de ganancia variable. Hay un montón de técnicas que determinadas condiciones no te dejan. Ahora tenía un tiempo muy acotado para trabajar. Entonces tenés esta tarde y nos vamos. Entonces, no tuviste posibilidad de volar al campo, cambiar ganancia, cambiar antena. Todo eso frecuencia, sí, acá, digamos, el software que tiene un procesamiento así, el hardware, digamos, tiene un procesamiento muy simple, digamos, de ganancia automática, ganancias variables, se puede filtrar ruido horizontal, pero
hemos hecho experiencias también por la misma inquietud, digamos, por parte de diferentes personas del equipo, de generar diferentes condiciones y tratar de hacer como unas firmas. Te cambia mucho el tipo de suelo. Entonces, la firma que vos encontrés hoy ahí, es hoy ahí. Te cambia, y como es muy superficial, te cambian mucho las condiciones. No es un día de calor, un día frío. La humedad, lo que es el radar, te condiciona un montón. Entonces, hace más calor, hay menos humedad, tienes otra firma. Y en general las firmas, porque hay muchos trabajos de esto, los materiales, en general, incluso hasta hay algunos que puedes identificar cañerías huecas con agua, con gas, y la diferencia es la intensidad. Y alguno un poquito la velocidad. El material de la cañería te da la velocidad, la apertura de la constante dieléctrica. Velocidad, pero sí, digamos. Y no por lo que vaya descartado que hay un garante porque. Una raíz. Ah, una raíz. No se veía, digamos, tardamos un poquito y enseguida estaba. Ok, hay más de la raíz. Claro, pero por ejemplo, muchas veces también algunas desapariciones están cerca de los árboles. Los enterramientos se producen cerca. Entonces también es, bueno, hay que tener en cuenta que el ruido, digamos, a veces cuando dicen, usémoslo acá, no, vamos a ver puras raíces, y entre esas raíces probablemente los restos. Las señales son muy parecidas. Si quieren, lo hacemos. Decidamos. Y siempre es en equipo, siempre es decidir. Lo hacemos, lo voy a marcar, a lo mejor 90% son raíces, y entonces hasta ahora siempre que me tocó esa situación preferimos abrir. Total, vamos a abrir todo. Entonces, usamos una técnica tradicional y no pasamos por nada. Por ejemplo, ¿no? Pero es muy interesante este diálogo, digamos, en equipo. Yo digo, hay arquitectos, arqueólogos, antropólogos. Gente que sabe hacer cosas. También. Hay un mismo perforista que opera la trabajadora. Estás en el exterior y llueve, claro, algunos días imagino que lo hago de todo, si no te bajara todo. Para el georradar, sí, para el otro no. El otro, la primera vez que escribí es pura agua, digamos. Puse una capa, tapé ahí y. Es muy baja frecuencia y penetra mucho, es más, la señal de la frecuencia que usan los submarinos para transmitir desde abajo de superficie. Sí. Son técnicas BLF de baja frecuencia y pasa. El otro medí conductividad eléctrica, el otro medí contraste eléctrica, medí contraste de conductividad eléctrica, cosas. Creo que los rangos del georradar trabajan en rango de 200 MHz. Sí, super alto. Y sí, para la geofísica, digamos, es super alto. Creo que es comparable con la transmisión de los celulares y. Sí, te doy andando. Hay algunos cercanos a gigahertz, creo. ¿Qué es el límite? Hay unos chiquitos, unas anceritas que las suman por la pared y y después los otros electromagnéticos creo que trabajan es un poquito más arriba que la magnetotelúrica. No sé si no recuerdo la valor, pero 10 a la kilohertz, ¿no? Pero bueno, jugamos de magnetotelúrica. Sí. Excelente, Santiago. Bueno, le agradecemos a Santiago por. Sí, una preguntita más, Santiago. ¿Hay alguna posibilidad en algún momento, o está pensado que se vaya a hacer algún seminario al respecto en la Facu? Mira, es una idea que tenemos con Fabio hace rato, que la pandemia nos frenó, ¿no? De incorporar, digamos, Fabio da un seminario de electromagnetismo. Métodos, fundamentos teóricos, métodos, creo que es necesario. Ya hicimos algunos intentos, por ejemplo, justo esto que comentaba, el equipo que yo tenía a disposición en ese momento electromagnético, la salida directamente es conductividad. Entonces, como que nos faltaba ahí un pasito en el medio, que después vino la pandemia. Bueno, ahora por lo menos tengo acceso a otros equipos, pero sí, es una de las pendientes. Creo que la idea es complementar el curso que da Fabio con aspectos prácticos, datos reales y empezar a intervenir en todo esto. Así que habla con Fabio. Mándale mail. Gracias por la charla. Bueno, gracias.